Mi nombre es Michael Hayes. Tengo 36 años y soy cofundador de una empresa de biotecnología con sede en Miami, Florida. La compañía está valorada en más de 2.000 millones de dólares. Cada centavo que gané lo construí desde cero, noches sin dormir en el laboratorio, investigaciones que casi me llevan a la quiebra 2 veces y apuestas que pudieron haber destruido todo lo que había creado. Pero no lo hicieron. Valieron la pena. Estoy casado desde hace 5 años con Olivia Wells. Es hija única de Eleanor Wells, una mujer con profundas conexiones políticas y sociales en todo el estado de Florida. Dinero antiguo, influencias antiguas, de esas familias que abren puertas con una sola llamada. Cuando conocí a Olivia, pensé que había encontrado a mi compañera, alguien que entendía la ambición, alguien capaz de soportar la presión de construir un imperio desde cero. Aún recuerdo cómo me escuchaba cuando hablaba de mi trabajo, haciéndome preguntas que me hacían creer que realmente le importaba algo más que el estilo de vida que eso le ofrecía. Me equivoqué. Si te gustan las historias de venganza fría y giros impactantes, dale me gusta a este vídeo y suscríbete al canal. Aquí subimos historias nuevas cada día, cada una más intensa que la anterior. Todo ocurrió un viernes por la tarde, a finales de septiembre del año 2024. Olivia insistió en que pasáramos el fin de semana en el yate de su familia, anclado frente a Key Largo. Llevaba meses trabajando jornadas de 16 horas, cerrando una fusión que triplicaría nuestra posición en el mercado. Ella decía que necesitaba relajarme, que el mar me despejaría la mente. No discutí. Quizás debí hacerlo. Zarpamos del muelle alrededor del mediodía. El clima era perfecto, cielo despejado, brisa suave, el agua parecía un espejo. Eleanor vino con nosotros, lo cual no era raro. Era la dueña del yate y solía acompañarnos en esos viajes, siempre lanzando comentarios pasivo-agresivos sobre mi ética de trabajo, mis orígenes o mis limitaciones. Había aprendido a ignorarla. Esa tarde, justo antes del atardecer, Olivia me pidió que subiera a la cubierta. Quería ver juntos cómo caía el sol. Sonaba romántico. Sonaba normal. La seguí por las escaleras estrechas, pasamos la cocina y salimos al aire libre. El horizonte ardía en tonos naranjas y rojos. ¡Hermoso! Me acerqué a la barandilla y me incliné hacia adelante, disfrutando de la vista. Entonces sentí sus manos en mi espalda. No fue un toque. Fue un empujón. Fuerte. Deliberado. Caí al agua antes de poder siquiera entender qué estaba pasando. La caída pareció eterna. Cuando golpeé el agua, el frío me arrancó el aire de los pulmones. Salí a la superficie jadeando, desorientado. Miré hacia arriba justo a tiempo para ver el yate alejándose, despacio, sin prisa. Olivia y Eleanor estaban en la popa, observándome. Ninguna se movió. Ninguna gritó. Solo se quedaron ahí, una al lado de la otra, mirándome como si ya fuera un recuerdo. En ese instante, todo fue claro. No era un accidente. No fue un error. Lo habían planeado. Querían verme muerto. Floté en el agua lo que pareció una eternidad, aunque probablemente no fueron más de 40 minutos. Mis brazos ardían, las piernas se me acalambraban. Empecé a dudar si lograría sobrevivir. Entonces vi las luces, un pequeño barco pesquero regresando al puerto. Agité los brazos, grité hasta quedarme sin voz. Me vieron. Me subieron a bordo. El capitán, un hombre llamado Luis, me envolvió en una manta y me preguntó qué había pasado. Le dije que mi barco tenía problemas con el motor y que había caído al agua intentando repararlo. No insistió. Solo avisó a la guardia costera y me llevó de regreso a tierra. Una vez en tierra firme, tomé una decisión. Nadie debía saber que había sobrevivido. No todavía. Si Olivia y Eleanor creían que estaba muerto, bajarían la guardia. Cometerían errores. Y yo estaría ahí para documentar cada uno. Llamé a mi abogado penalista, Gregory Chow, desde un teléfono desechable. Luego llamé a Patricia Monroe, mi jefa de seguridad y exagente del FBI.
Les conté lo ocurrido y lo que necesitaba: vigilancia total, rastreo financiero, monitoreo de comunicaciones, todo legal, todo documentado, todo impecable. Patricia se puso manos a la obra de inmediato. En 72 horas ya había encontrado la primera señal de alerta: 15 millones de dólares en transferencias sospechosas enviadas a través de empresas fantasma registradas en las Islas Caimán, todas vinculadas a Eleanor. Gregory comenzó a construir el caso con calma y precisión. Contactó al Departamento de Justicia, al FBI. Aseguró que cada paso se hiciera conforme a la ley. Mientras tanto, Olivia y Eleanor se dedicaban a interpretar su papel de viuda y suegra afligidas. Organizaron un servicio conmemorativo. Dieron entrevistas. Olivia lloró frente a las cámaras diciendo cuánto me extrañaba. Una actuación impecable. Pero detrás de escena, ya estaban moviendo activos, presentando reclamaciones de seguros y preparándose para tomar el control total de mi empresa. Creían que habían ganado. Que estaba muerto. No tenían idea de que las estaba observando. Mirando atrás, debí notar las señales. En los meses previos a ese fin de semana, Olivia empezó a hacer preguntas extrañas, sobre fideicomisos, pólizas de vida, derechos sucesorios, planificación patrimonial. En ese momento pensé que solo estaba siendo previsora, tal vez hasta considerada, planeando nuestro futuro. Fui un idiota. También había otras cosas. Pequeños retiros de nuestras cuentas conjuntas. Nada grande, unos miles aquí, 5.000 allá. Cantidades pequeñas, lo justo para que no las notara si no estaba mirando, pero que con el tiempo sumaron. En 6 meses, casi 80.000 dólares habían desaparecido. Cuando le pregunté, Olivia dijo que era para galas benéficas y gastos familiares. Le creí. Porque quise creerle. Eleanor nunca me había soportado. Desde el primer día fue evidente. En cenas hacía comentarios sobre los hombres que se hacen a sí mismos y su falta de refinamiento. Cuestionaba mi educación, mi familia, incluso la legitimidad de mis patentes. Para ella, yo era un intruso. Alguien que no pertenecía al mundo de su hija. Alguien desechable. Lo que no sabía era que llevaba años preparando a Olivia. Le enseñó a ocultar activos, crear empresas pantalla, manipular documentos legales. Eleanor ya lo había hecho antes. Cuando su esposo murió en 2017, drenó su patrimonio antes de que los otros herederos pudieran impugnar el testamento. Cuando se dieron cuenta, el dinero ya estaba fuera del país, intocable. Estaba repitiendo la historia conmigo, solo que esta vez tenía ayuda. Patricia actuó rápido. En las primeras semanas identificó 12 corporaciones distintas, todas registradas en las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas. Las estructuras de propiedad eran deliberadamente confusas, diseñadas para ocultar el rastro del dinero. Pero Patricia había pasado 15 años en la unidad de crímenes financieros del FBI. Sabía seguir las migas. Su equipo incluso usó herramientas de verificación blockchain para rastrear las transferencias, confirmando cada conexión con Eleanor. Cada empresa se había creado en los últimos 18 meses. Cada una había recibido transferencias desde cuentas que yo controlaba, transferencias que nunca autoricé. Mi firma aparecía en los documentos, falsificada, pero lo bastante creíble para pasar una revisión inicial. Alguien había estado planeando esto durante mucho tiempo. Mientras tanto, Gregory construía la base legal para lo que vendría. Contactó a un fiscal federal adjunto llamado David Chen, con quien ya había trabajado en casos de delitos financieros. Chen mostró un enorme interés. A los fiscales federales les encantan los casos con pruebas claras y testigos cooperativos, y yo iba a ofrecerles ambos. Pero teníamos que ser pacientes. Si actuábamos demasiado rápido, Olivia y Eleanor podrían destruir pruebas, mover el dinero restante o huir del país. Teníamos que hacerlas sentir seguras, convencidas de que su plan había funcionado. Así que permanecí muerto. Alquilé un pequeño apartamento en Coral Gables bajo un nombre falso. Patricia lo consiguió mediante un contacto de confianza. Todo en efectivo.
Sin tarjetas, sin registros telefónicos, nada rastreable. Ella me traía comida, Gregory, documentos legales. Durante 3 semanas viví como un fantasma en mi propia ciudad, viendo grabaciones de vigilancia y leyendo reportes financieros mientras mi esposa organizaba mi funeral. El servicio se celebró en una finca privada en Coconut Grove. 200 invitados, políticos, empresarios, filántropos. Olivia vestía de negro Chanel y lloró en todos los momentos adecuados. Eleanor, a su lado, mantenía su porte frío, recibiendo condolencias con la elegancia de siempre. Lo vi todo en una transmisión en vivo, sentado en mi apartamento vacío con una botella de bourbon que nunca abrí. Fue surrealista ver a gente que conocía desde hacía años, personas con las que había hecho negocios, eulogizando a alguien que no estaba muerto, mientras mi esposa sonreía con lágrimas falsas. El golpe final llegó durante la recepción. Patricia había infiltrado a una operadora encubierta entre el personal de catering, una exanalista del FBI capaz de mezclarse en cualquier entorno. Llevaba un micrófono oculto y logró acercarse lo suficiente a Eleanor y Olivia para grabar su conversación en la biblioteca. ¿Cuánto falta para poder acceder a las cuentas?, preguntó Olivia. Dale una semana más, respondió Eleanor. Deja que la compasión se enfríe. Luego presentamos el certificado de defunción y seguimos con la sucesión. Los socios de Michael no pondrán resistencia. Ya están preguntando por las opciones de compra y el seguro. 5 millones de la póliza personal, otros 20 de la cobertura clave. Tardará 60 días en procesarse, pero es una formalidad. Sin cuerpo significa muerte accidental. Y muerte accidental significa pago completo. Hubo un silencio. Luego Olivia volvió a hablar, más bajo pero clara. ¿Crees que alguien sospecha? ¿Sospechar qué? Respondió Eleanor. ¿Que tu marido fue tan imprudente como para caerse de un barco en mar abierto? Por favor. Michael estaba obsesionado con su empresa. Todos saben que apenas dormía. No es descabellado pensar que fue un descuido. Además, solo estábamos nosotras dos, y estamos de luto. ¿Quién cuestiona a una viuda desconsolada? Escuché esa grabación una docena de veces. Cada vez sentía la misma claridad helada. Esto no era por dinero. Era por poder. Por control. 2 mujeres que creían ser intocables. Se equivocaban. A comienzos de noviembre de 2024, Patricia había rastreado cada dólar. 15 millones en transferencias, otros 8 millones en préstamos falsificados, 3 cuentas offshore a mi nombre que nunca abrí, y una póliza de vida que desconocía, con Olivia como única beneficiaria. Gregory presentó todo a David Chen y al FBI. Actuaron de inmediato. Emitieron órdenes federales para obtener registros financieros, correos electrónicos, llamadas telefónicas y registros físicos de la mansión de Eleanor y del condominio en Coral Gables que Olivia y yo compartíamos. La ejecución fue quirúrgica. Sin filtraciones a la prensa, sin advertencias previas. Una operación coordinada en múltiples jurisdicciones, todo ocurriendo simultáneamente a las 6 de la mañana de un martes a finales de octubre de 2024. Yo no estuve allí, pero Patricia sí. Me llamó mientras sucedía, describiéndolo en tiempo real, agentes del FBI con chaquetas identificativas, alguaciles federales asegurando el perímetro, Olivia siendo arrestada en pijama de seda, gritando por sus abogados. Eleanor intentó huir, llegó hasta la entrada antes de que la detuvieran. No gritó. No lloró. Solo los miró con desprecio, como si fueran inferiores, como si todo fuera un malentendido que se resolvería antes del anochecer. No fue así. Ambas fueron acusadas de fraude electrónico, conspiración para cometer asesinato, falsificación y lavado de dinero. Cargos federales, sin fianza, sin salida fácil. Y fue entonces cuando regresé de entre los muertos. Entré al Tribunal Federal de Miami un miércoles por la mañana, exactamente 37 días después de que Olivia me empujara de aquel yate. Los medios ya estaban allí, cámaras alineadas, reporteros gritando preguntas a cualquiera con traje. No me reconocieron al principio. Había bajado de peso,
me dejé barba y vestía ropa que nunca usaba, unos vaqueros, una camisa sencilla, gafas de sol. Pero cuando me las quité en el control de seguridad, alguien me reconoció. Luego todos lo hicieron. En minutos, la noticia estaba en todas partes. Multimillonario de la biotecnología reaparece tras intento de asesinato. Hombre de Miami vuelve de la muerte para enfrentar a su esposa en los tribunales. Los titulares se escribían solos. No di entrevistas. No hice declaraciones. Solo caminé hacia el interior del tribunal, me reuní con David Chen y su equipo, y me preparé para testificar. Los abogados de Eleanor intentaron todo. Presentaron mociones para suprimir pruebas, alegaron trampa, aseguraron que la vigilancia era ilegal, que las grabaciones no eran admisibles, que todo el caso era circunstancial. No funcionó. Gregory y Chen habían sido meticulosos. Cada orden judicial estaba en regla. Cada prueba había sido obtenida legalmente. Cada paso documentado. La audiencia fue breve. Eleanor se presentó ante el juez con un mono naranja, el cabello recogido, sin maquillaje, pareciendo 20 años mayor que la mujer que me había visto ahogarme. Su abogado declaró no culpable. El juez le negó la fianza. Riesgo de fuga. Peligro para los testigos. Las razones habituales. La audiencia de Olivia fue más caótica. Lloró. Dijo que su madre la había manipulado. Afirmó no saber nada sobre el fraude financiero. Dijo que el empujón en el yate fue un accidente, que entró en pánico cuando caí y no supo qué hacer. Su abogado la pintó como una víctima, una joven controlada por una madre dominante. Tal vez hubiera funcionado, si no fuera por las grabaciones, los correos y los mensajes de texto. Patricia lo había recuperado todo. Meses de comunicaciones entre Olivia y Eleanor detallando el plan, cómo falsificar documentos, cómo transferir activos, cómo hacer que mi muerte pareciera un accidente. Incluso había un mensaje de Olivia, enviado 2 semanas antes del viaje, que decía: «Él confía en mí completamente. Esto será más fácil de lo que pensábamos». El fiscal leyó ese mensaje en voz alta en la corte. El abogado de Olivia protestó. El juez lo rechazó. El daño estaba hecho. Durante los meses siguientes, la investigación se amplió. Los contadores forenses del FBI profundizaron en las finanzas de Eleanor y encontraron un patrón que se remontaba a décadas atrás. Había estado cometiendo fraudes desde principios de los 2000, usando las conexiones de su difunto esposo para crear falsas oportunidades de inversión, desviando dinero de fideicomisos familiares, presentando reclamaciones de seguros fraudulentas, robando a sus propios familiares, a socios comerciales y a organizaciones benéficas. Cuando su esposo murió en 2017, manipuló la herencia para excluir a los hijos de su primer matrimonio, falsificó su firma en un testamento modificado y transfirió propiedades a su nombre semanas antes de su muerte. Los demás herederos sospecharon, pero no tenían recursos para enfrentarse a alguien con el equipo legal y las conexiones políticas de Eleanor. Al final, aceptaron una fracción de lo que les correspondía para evitar años de litigios. Ahora, con los federales involucrados, esos viejos casos se reabrieron. Las demandas civiles se convirtieron en investigaciones criminales. Lo que comenzó como un intento de asesinato contra mí se transformó en uno de los mayores casos de fraude financiero en la historia de Florida. Los amigos políticos de Eleanor desaparecieron. Aquellos que tomaban sus llamadas, asistían a sus eventos y apoyaban sus causas de repente no tenían comentarios, ni recuerdos de su cercanía, ni registros de donaciones. Años de influencia se desmoronaron en cuestión de días. Mientras tanto, Olivia enfrentaba la realidad. Su madre iba a caer con fuerza, y si seguía sosteniendo su historia, caería con ella. Los fiscales federales no pierden casos así. No con tanta evidencia. Para diciembre de 2024, su abogado se acercó a Gregory con una propuesta. Olivia cooperaría por completo. Testificaría contra Eleanor. Entregaría documentación de cada transacción, cada firma falsificada, cada conversación donde su madre había explicado el plan. A cambio, quería un acuerdo, cargos reducidos, mínima prisión.
Gregory me presentó la oferta y me preguntó qué pensaba. Le dije que dejara la decisión a David Chen. No me movía la venganza. Me movía la justicia. Si el testimonio de Olivia podía encarcelar a Eleanor por el resto de su vida, aceptaría el trato. Chen negoció con firmeza. Olivia se declararía culpable de conspiración para cometer fraude electrónico y obstrucción de la justicia. El cargo de intento de asesinato sería retirado. Cumpliría entre 5 y 7 años en prisión federal, con posibilidad de libertad condicional después de 3. También renunciaría a cualquier reclamo sobre mis bienes, mi empresa o la herencia de su madre. Ella aceptó. 2 semanas después, se sentó 11 horas en una sala de interrogatorios y lo contó todo. Como Eleanor se le acercó 3 años antes con la idea, como juntas habían construido toda la red, las empresas pantalla, los documentos falsos, las cuentas offshore, y como Eleanor la convenció de que yo era el obstáculo para su seguridad financiera. Que nunca le daría la vida que merecía. Que era egoísta, controlador, indigno. Olivia lloró durante casi toda la declaración. Dijo que había sido manipulada. Dijo que me amó alguna vez, pero que su madre le había envenenado la mente. Tal vez era cierto. Tal vez no. No importaba. Ella tomó sus decisiones. Y ahora tendría que vivir con ellas. El juicio de Eleanor comenzó en enero de 2025, menos de 3 meses después de su arresto. Duró 6 semanas. La evidencia era abrumadora. Registros financieros, conversaciones grabadas, testimonio de Olivia, de los contadores forenses, del capitán del barco pesquero que me rescató y de Patricia, quien explicó al jurado cada paso de la investigación. Yo testifiqué el día 12. El abogado defensor intentó presentarme como un hombre vengativo. Me preguntó si lo hacía por ira, por deseo de venganza. Le dije la verdad, lo hacía por supervivencia, por proteger lo que había construido, y porque quien intenta matarte por dinero debe enfrentar las consecuencias. El jurado deliberó 8 horas. Declararon a Eleanor culpable de todos los cargos: fraude electrónico, conspiración para cometer asesinato, lavado de dinero, obstrucción de la justicia, evasión fiscal y falsificación. El juez la sentenció a 32 años en prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 25. A su edad, era una condena de por vida. Eleanor no reaccionó. Solo miró al frente, impasible, mientras los alguaciles la escoltaban fuera de la sala. Olivia fue sentenciada 3 semanas después, 6 años de prisión federal, con opción de libertad condicional tras 3 por buena conducta. Tendría 41 años cuando saliera. Su vida, tal como la conocía, había terminado. Yo salí de aquel tribunal y volví al trabajo. La empresa estaba en desorden, no por mala gestión, mis socios habían mantenido todo a flote, sino por la incertidumbre. Los inversores estaban nerviosos. Los clientes, dudosos. El circo mediático no ayudaba. Cada día traía nuevos titulares, nuevas especulaciones, nuevas preguntas sobre el futuro de la compañía. Convocé una reunión de emergencia en la primera semana. Contraté una firma auditora independiente, reemplacé al equipo financiero completo, implementé nuevos protocolos para transferencias, firmas y control interno. Dejé claro que lo que me había pasado no volvería a suceder en esa organización. La auditoría tomó 3 meses. Encontraron más irregularidades, nada catastrófico, pero suficientes para demostrar que Eleanor y Olivia habían estado preparando el terreno durante años. Pequeñas modificaciones en contratos, cambios sutiles en pólizas de seguro, ajustes en beneficiarios. Todo calculado para darles ventaja llegado el momento. Corregimos todo, reforzamos los controles, duplicamos los sistemas. Creé un fondo de integridad corporativa con $10 millones, destinado a prevenir el fraude y garantizar prácticas éticas. Lo hice público y permanente. Wall Street tomó nota. En 6 meses, el valor de nuestras acciones se había recuperado. Al final del año, superamos la valoración previa al incidente. Al parecer, a los inversores les gustan las empresas que toman el fraude en serio. Yo me concentré en lo que realmente importaba: el trabajo.
Teníamos 3 medicamentos en fase de ensayos clínicos. 2 mostraban resultados prometedores. 1. Un tratamiento para una rara enfermedad autoinmune recibió la aprobación de la FDA en marzo de 2025. Cambió la vida de miles de pacientes que no tenían alternativas. Eso significaba más para mí que cualquier titular. Patricia siguió al frente de seguridad. Se lo había ganado con creces. Gregory continuó siendo mi abogado, aunque ya no por temas penales, sino por los asuntos corporativos de rutina. Vendí el apartamento de Coral Gables. Demasiados recuerdos. Demasiada historia. Compré un lugar más pequeño en Brickell, moderno, impersonal. Solo un espacio, nada más. El yate también lo vendí. Valía alrededor de $1.200.000. No quería saber nada de él. Doné todo el dinero a una fundación de conservación marina. Me pareció lo correcto. Salí con algunas personas después, pero nada serio. Confiar no es fácil después de algo así. Construí mi vida junto a alguien que intentó matarme. Eso deja cicatrices. Y no iba a fingir lo contrario. Eleanor estaba en prisión. Olivia estaba en prisión. Sus reputaciones destruidas. Sus bienes confiscados. Sus futuros perdidos. El sistema había funcionado. Y eso bastaba. A finales de 2025, recibí una carta de Olivia. Había sido reenviada por su abogado. Llevaba 9 meses en prisión. Eran 4 páginas escritas a mano, llenas de disculpas y explicaciones. Decía que entendía si nunca la perdonaba, que pensaba en aquel día en el yate constantemente, que desearía poder deshacerlo todo. La leí una vez. Luego la tiré. No por crueldad. No por rencor. Simplemente porque no había nada más que decir. Ninguna respuesta podía cambiar el pasado ni deshacer lo que hizo. Por un momento, me pregunté si alguna vez realmente me amó o si solo amó la vida que yo le di. El perdón no es algo que se da porque alguien lo pide. Es algo que te das a ti mismo cuando decides dejar de cargar con el peso de las decisiones de otros. Yo aún no estaba listo. Tal vez nunca lo estaría. Y estaba bien. De todo esto aprendí algo simple: las personas te muestran quiénes son. A veces poco a poco, a veces de golpe. El secreto está en prestar atención. Yo ignoré las señales con Olivia porque quise creer en algo que no era real. Confié en alguien que me veía como un activo que podía explotar y descartar cuando le convenía. No volveré a cometer ese error. El mundo de los negocios está lleno de personas que quieren lo que has construido. Algunos trabajarán contigo para alcanzar su propio éxito. Otros intentarán quedarse con el tuyo. La diferencia no siempre es evidente, pero si observas con atención las pequeñas incoherencias, las preguntas que no encajan, las explicaciones que suenan ensayadas, lo verás. Eleanor y Olivia pensaron que eran más inteligentes que yo, que podían planear el crimen perfecto. Pero olvidaron una verdad fundamental: no puedes controlarlo todo. No puedes prever cada variable. Y cuando construyes un plan sobre la mentira, tarde o temprano el peso de tus propias falsedades te aplasta. Yo no las destruí. Se destruyeron a sí mismas. Yo solo me aseguré de que quedara todo documentado. 9 meses después de las sentencias, la empresa es más fuerte que nunca. Lanzamos 4 nuevos medicamentos, nos expandimos a 12 mercados y contratamos a 300 empleados. Estamos haciendo un trabajo real, ayudando a gente real, marcando una diferencia. Sigo siendo obsesivo con los detalles. Me exijo más de lo que debería, pero ahora lo hago por mí. No por nadie más, no para demostrar nada. Lo hago porque es lo que sé hacer y porque importa. Esa es la verdadera victoria. No los veredictos, no las sentencias, ni siquiera el dinero recuperado. La victoria es que sigo aquí, sigo construyendo, sigo avanzando. Eleanor intentó borrarme. Pero se borró a sí misma. Olivia intentó quedarse con todo lo que construí.
Y perdió todo lo que tenía. Y yo, estoy exactamente donde estaba antes, salvo que ahora sé de lo que soy capaz cuando la supervivencia es la única opción. Sé ser paciente, estratégico, dejar que la evidencia hable por sí sola. No le deseo a nadie una experiencia así. Pero si alguna vez alguien en quien confías te traiciona de la peor manera, recuerda esto: no necesitas gritar. No necesitas pelear. Solo necesitas ser más inteligente, más silencioso, más metódico. Déjalos pensar que ganaron. Déjalos celebrar. Déjalos confiarse. Y luego deja que la verdad haga lo que mejor sabe hacer: destruirlos. Si te gustó esta historia, dale me gusta y deja un comentario contándome qué te pareció. Y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal y activa las notificaciones para más historias como esta. Gracias por mirar, y nos vemos en la próxima.